saludarles en esta oportunidad y poder continuar con el tema que hemos venido desarrollando acerca de las decisiones. Un tema que nos muestra que a veces nosotros, por no seguir ciertos pasos y parámetros, a la hora de decidir fracasamos. Y dichas decisiones a veces tienen que ver con consecuencias eternas. Ya hemos hablado de tres decisiones que nos cambian la vida. Decisión número uno y es en quién voy a creer. Decisión número dos, a qué me voy a dedicar. Y número tres, y muy importante, con quién voy a estar. Pero hoy queremos mirar o estudiar cómo las decisiones de nuestros padres nos pueden afectar y qué tenemos que hacer nosotros para poder contrarrestar ese mal que hemos heredado a la hora de trabajar y de decidir. Por eso es muy importante que hoy vamos a mirar a partir de genogramas. Un genograma es un estudio que hacemos para mirar cómo han ocurrido ciertas generaciones a lo largo del tiempo. Y hoy queremos mirar en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia, cómo nos ayuda a entender mucho más fácil, con un caso práctico, lo que ocurre en la vida de una persona cuando no decidimos de una forma sabia y correcta. Saben que la Biblia es un libro en el cual nos puede servir para guiarnos y tomar excelentes decisiones. La Biblia es el libro máximo en el cual podemos tener respuesta a todas nuestras preguntas, a esas preguntas que llamamos existenciales. Y saben que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, el verso 19 y 20, dice lo siguiente: Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sabes, Dios ha dejado delante de nosotros todo. Nosotros podemos ver que en el mundo en el cual nos movemos hay cosas buenas y hay cosas malas. Podemos ver que hay cosas justas e injustas, pero más aún parece que predominan las injustas que las justas. También podemos ver que a veces las personas, cuando pudiesen decidir por las cosas que le generan vida o que le dan vida, más bien deciden por cosas que le dan muerte o que le están matándole poco a poco. La droga, el vicio, las malas relaciones y una gran cantidad de situaciones y pensamientos y sentimientos están haciendo que nuestra vida cada día sea más corta. Pero Dios también ha dejado la vida y Él quiere que elijamos la vida para que vivamos, no solamente nosotros, sino nuestra descendencia. Pero antes de poder mirar el caso práctico de una persona o de un personaje que es muy importante y a la vez admirado por muchas personas, quiero leerles unos textos que nos van a ayudar a contextualizar el tema de este momento. Vamos a mirarlo aquí en pantalla para que lo podamos entre todos compartir. Y es la siguiente. Hogar Cristiano, página 295, dice: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, él conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones él ha obrado para hacer a los hombres más fuertes, aún a los príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron éxito en Baal Peor, y a través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron la roca de la sensualidad. Saben, si hay algo que tenemos que entender es que a veces nosotros no nos conocemos como creemos y a veces debemos entender que el corazón del ser humano es lo más engañoso que existe y por eso no podemos decir, no, yo por mi hijo meto la mano a la candela, yo por mi amigo, por mi amiga me hago matar. Pues déjame decirte, te van a matar. Porque si hay algo que es confuso, engañoso y que es cambiante, es el corazón del ser humano. Las personas somos muy cambiantes. Hoy pensamos una cosa y mañana ya queremos otra. Y ahora dice el texto que el enemigo sabe muy bien cada uno de nuestros puntos más vulnerables, porque precisamente ahí hemos caído no una vez, sino muchas veces. Y él nos está estudiando constantemente. Pero a veces me pregunto qué tanto nosotros nos estudiamos a nosotros, qué tanto nos dedicamos tiempo para saber cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas, qué cosas yo he heredado, qué males he adquirido de nuestros padres. Quiero leerles otro texto para que podamos entender el riesgo que corremos al no dedicarnos tiempo en conocernos. Mira esto.
Testimonio sobre la conducta sexual, página 100. Dice lo siguiente: el archienemigo conoce el material con el cual trabaja, conoce los puntos débiles de cada carácter, y si esos puntos no son fortalecidos, él pondrá en juego toda su sabiduría infernal en el intento de derribar a los más fuertes. ¿Saben? Si hay algo que tenemos que entender es que a veces nosotros creemos mucho en la psicología y no está mal la psicología, de hecho es para ayudar. Y aquí de paso recomendamos que a veces es necesario visitar al psicólogo. Sin embargo, nosotros creemos que cuando tenemos problemas, cuando hay algo que tenemos que conocer del ser humano de nosotros, se nos olvida que la Biblia nos recomienda lo que tenemos que hacer, lo que debemos evitar. Si leyésemos un poco más la Biblia, pudiésemos evitarnos muchos males. La pregunta es, ¿y por qué la Biblia nos ayuda? Saben, hay un refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es real. El diablo lleva mucho tiempo mirando tú qué haces. Desde hace miles de años, él está mirando cómo hacerte caer, cómo hacer que falles, cómo hacer que te equivoques, cómo hacer que cometas errores, cómo hacer que decidas por la muerte y no por la vida. Porque él desde hace tiempo te estoy. ¿Y cómo me estudia el enemigo? ¿Cómo si yo no he nacido, él me estudia a mí? Pero si hay algo que hemos aprendido en genética, es que no solamente nosotros adquirimos o heredamos las características físicas de nuestros padres, también heredamos su temperamento. Y ese temperamento forma mi personalidad, mi carácter. Y por eso es importante que nosotros nos preguntemos qué cosas hemos heredado, qué vicios, qué males estamos adquiriendo y repitiendo de nuestros padres. Hoy es el momento para que nos preguntemos, bueno, ¿no será que en mi familia siempre se repite un mal? ¿Cuál es ese mal que se repite siempre en la historia familiar que tú tienes? ¿Cuál es ese error o ese patrón negativo que tú observas que no te permite elegir o vivir bien? Hoy tú tienes que tomar una decisión y es vivir. Pero para vivir se necesita saber quién soy yo y por qué hago ciertas cosas. Nunca podremos vivir o decidir bien si no entendemos inicialmente quiénes somos nosotros, qué hemos heredado de nuestros padres. Y quiero terminar esa introducción con un texto que es poderoso. Y dice lo siguiente: está en mente, carácter y personalidad en la página 152. Y dice lo siguiente: muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien ellos no son responsables de lo que hicieron sus padres, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud y tienen que evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. ¿Sabes? El texto es claro. El texto es contundente, de hecho. Nos dice que tenemos una tarea nosotros. Y la tarea que tenemos nosotros es de averiguar cuáles fueron los errores que nuestros padres cometieron. Y no me refiero a ese error, por ejemplo, de hablar de cierta forma o de ir o que se equivocó haciendo un examen. No, no me refiero a ese tipo de error. Me refiero a esos errores que se formaron en hábitos. Por ejemplo, si tal vez tú vienes de un padre que tenía un vicio o un mal hábito o un hábito malsano, por ejemplo, de consumir bebidas alcohólicas cada vez que quería desahogarse o desahogar su tristeza, sus penas. No sé si, por ejemplo, en tu familia o tus progenitores tenían el hábito de tener de fumar cigarrillos, el chisme, el estrés constante, la falta de amor, de cariño. Yo no sé qué tipo de cosas tú has heredado de tus padres, pero tú debes conocer qué cosas estás repitiendo, qué malos hábitos estás tomando de tus padres. Y tienes que hoy tomar una decisión. Cada día decidimos. Y la decisión que tú tomes hoy va a determinar qué o dónde estarás mañana. Tal vez si tú decides desde hoy ponerte en las manos de Dios, permitir que Él te ayude, entonces
dejarás de estar posiblemente en un hospital o en un lugar tratando de dejar el alcohol o un mal vicio, las drogas, la marihuana y una gran cantidad de cosas que hoy en día están proliferando en nuestra sociedad. ¿Qué cosas tú has heredado de tus padres? ¿Qué situaciones no te permiten que tú puedas vivir con la vida que Dios quiere que tengamos tú y yo? Sabes, quiero mostrarte un ejemplo práctico, un ejemplo que podemos ver de hecho en la Biblia y que inicia en el libro de Génesis. Sabes que el libro de Génesis, desde el capítulo 10 en adelante, nos muestra la historia de Abraham. Y sabes que en ese contexto del libro de Génesis que nos muestra la historia de Abraham, eh, pero hoy no quiero que miremos a Abraham. Vamos a ver una parte, o más bien, vamos a avanzar y tú lo vas a poder ver. Aquí de hecho voy a poner la imagen para que tú lo puedas entender. Abraham era un hombre que él se casa con alguien llamada Sarai. Sarai que después se llama Sara. Sara, en cierto modo, tenía un parentesco familiar con Abraham. Y entonces él le dice a Sara en cierto momento, oye, Sara, dice el relato bíblico que en cierta oportunidad hubo hambre en el lugar donde Abraham habitaba. Y es allí cuando tienen hambre, ellos se trasladan a Egipto. En ese traslado a Egipto, antes de hacerlo, Abraham entonces le dice a Sara, oye Sara, no digas que somos esposos, tú eres muy hermosa. De hecho, el relato nos dice que Sara era muy hermosa, muy preciosa. Y no digas que somos hermanos, porque si tú dices que somos hermanos, perdón, que somos esposos, entonces tal vez por querer quedarte contigo me matan a mí. Más bien tú di, somos hermanos, no esposos, somos hermanos. Y esa fue la primera mentira que Abraham estaba transmitiéndole a su genealogía, que luego vamos a ver, ¿vale? Porque recuerda que Jacob viene de Abraham, Isaac viene de Abraham. Y sabes, ¿te acuerdas de Jacob y Esaú? ¿Qué hizo Jacob? Ahora lo vas a entender un poco mejor. Y sabes que cuando Abraham llega a Egipto con Sara, pasa algo interesante. Dicen que son hermanos. Entonces el faraón y la gente al ver a Sara, una mujer de 65 años, mira, era hermosa esa edad. ¿Cómo sería de hermosa una mujer de 65 años? ¿Ves? En los tiempos. Difícil encontrarla, pareciera en este momento. Pero Sara era hermosa, muy hermosa, pero tenía algo, era estéril. Así que Sara, o Sarai como se conocía en el original, eh, repitió la mentira. En ese contexto, como podemos ver que el faraón se da cuenta porque Dios le muestra en visión de que no lo haga, que está cometiendo un gran error, y él ofendido le devuelve a Sara a Abraham por la mentira, y aparte de eso le da regalos, y dentro de esos regalos también le da a una sierva del faraón llamada Agar. De ahí sale Agar. Cuando Abraham da su primera mentira, como consecuencia de esa mentira, de ese engaño, él le da unos regalos y también obtiene a Agar. Tiempo después, Sara, que era estéril, no podía tener hijos. Y entonces, al ver que la promesa no se cumplía, lo que Dios había dicho no se cumplía, ella entonces se pone una encrucijada a su esposo Abraham y le dice que tenga un hijo con su sierva, con su esclava. En ese entonces, él tenía que tomar una decisión como tú constantemente tomas una decisión y es o le obedezco a Dios o le obedezco a la persona que yo quiero. A veces tenemos que preguntar, o sigo lo que Dios dice en su palabra, o le sigo lo que dicen mis amigos, los que yo quiero. A veces nos tenemos que preguntar, o obedezco a Dios lo que dice en su palabra, o más bien le obedezco a lo que dice mi esposo, mi esposa, el líder de la iglesia. Abraham tenía que preguntarse entonces a quién le iba a creer, en quién iba a confiar. El enemigo no quiere que confiemos en Dios y nos hace creer que si no confiamos en Dios, sino que confiamos en las personas, por mucho que las amemos, entonces saldremos ganadores, porque si tú haces lo que alguien que tú amas dice, entonces el enemigo te hace creer que ese amor va a aumentar y que siempre estarás con esa persona. Y justamente en ese momento somos engañados. Así fue como Abraham se engañó a sí mismo e hizo algo
que hoy en día tiene el mundo en caos, tuvo un hijo con Agar. Y es ahí cuando nace Ismael. Después pasa el tiempo y Sara ya no le gusta la cosa, porque es claro que cuando la Biblia dice que uno no puede servir ni a dos señores, ni mucho menos a dos señoras. Y ahí inicia el hogar disfuncional, inicia la poligamia. Hubieron pleitos, hubieron celos, porque siempre que nosotros no seguimos los parámetros de Dios, hay problemas. Así como Sara le dice a Abraham que por favor saque a Agar de allí porque está generando muchos problemas. Tiempo después, Agar se sentía tan mal que intentó irse, pero Dios le dice, vuelve a tu sierva, y ella regresa. Es así como el tiempo pasa y nace de la promesa de Sara y Abraham, Isaac. Cuando nace Isaac, los problemas aumentan porque la familia se vuelve más disfuncional. Siempre que tú y yo desobedecemos a Dios, tenemos problemas disfuncionales. Es decir, no funcionamos bien. Y es así como la familia de Abraham no inició a funcionar bien nunca. Cuando nace Isaac, ahora Abraham, su preferitismo es con el hijo prometido, con Isaac. Es tanto la preferencia que tiene este hombre con Isaac que él echa por fuera a Ismael. Y no solamente a Ismael, si tú sigues el relato bíblico en Génesis, te das cuenta que Isaac a todos los hijos que tenía por fuera de la familia los ponía fuera, les daba regalos, les daba obsequio, pero los echaba de la casa. ¿Tú no te has preguntado qué sentimientos tendrá esa persona, ese hijo que has rechazado? ¿Tú no te has preguntado qué sentimientos o cómo estará herida la persona que tú un día estuviste con él, con ella, y hoy en día ya no está? Pues las consecuencias de esas decisiones, déjame decirte, son terribles. Generaciones pasan y aún el mal no se ha curado en el oriente. Es así como Ismael es echado fuera, Isaac queda con su padre y su madre. Algo que ocurre en esta familia es que Isaac se casa con una mujer que, si tú miras la historia, se repite la misma historia. Isaac, su madre muere cuando él estaba joven, porque recuerda que ya ella tenía 90 años cuando nace él. Así que su madre muere, él queda muy pequeño, sin el amor de una madre, y él por eso cuando se toma por esposa a Rebeca, Isaac y Rebeca, ahí te lo dejo en pantalla. Después de Abraham tenemos a Isaac. Él dice la Biblia que fue aparte de un bonito encuentro que él se consoló con su esposa. Hay un patrón que se repite en esta familia y es que estos hombres estaban siempre con mujeres muy hermosas y ellos no podían estar solos. Y es algo que había porque pareciera que en esta familia había la carencia de un amor maternal. Y es así como estas personas como Abraham, aparte de que se le murió una mujer, iba por otra, generando problemas en su descendencia. Isaac tiene dos hijos. Si hubo una sola cosa que Isaac no repitió. ¿Sabes que el texto bíblico nos muestra que Isaac cometió el mismo error de su padre? Le dijo a Rebeca, oye Rebeca, no digamos que somos familia, que somos, perdón, esposo, digamos somos hermanos. Y se repite la misma mentira, el mismo engaño que su padre había cometido. Y es así como Isaac sale con Rebeca y entonces le hacen creer al rey que ellos no son esposos, que son hermanos. Pero en ese momento entonces el engaño también es descubierto, la mentira es puesta a la luz. Se repite el mismo patrón, mentiras y aparte de ello se casa con una mujer estéril. Como consecuencia de esto, hay un solo patrón que no se repite en esa familia y es la poligamia. ¿Sabes por qué? Porque en el caso de Isaac, Isaac siguió solo lo que decía la palabra de Dios. Por eso dice que cuando Isaac y Rebeca se encontraron, la Biblia dice que fue un buen encuentro, porque ellos siguieron los parámetros que Dios establece en su palabra. Nace mellizos. De esos mellizos nace Jacob y Esaú. Y cuando nace Jacob y Esaú, cada uno prefiere a uno de sus hijos. Es así como el padre
prefiere a Esaú y la madre a Jacob. El mismo patrón que su padre le había enseñado de preferir a uno más que al otro. Y siempre que hay preferencias en el hogar, hay problemas, hay disfuncionalidad. Un error que no podemos repetir los padres es preferir más a un hijo que a otro. Y para eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amarles a todos por igual. Pero ese patrón se repite. Y entonces uno tuvo que ser sacado y otro aislado. ¿Saben? La historia nos dice que Jacob engañó a su padre. Jacob engañó a su padre como su padre engañó y su abuelo había sido engañador, solo que Jacob fue el gran engañador. Jacob hizo creerle a su padre Isaac que lo que él había obtenido, Dios se lo había dado. Y ese engaño fue apoyado por su misma madre. Qué triste a veces que nosotros como adultos nos pongamos de, como decimos por ahí, alcahuetas para saber que nuestros cercanos están cometiendo un error grande y nosotros acolitamos ese error sin saber las consecuencias que tendrá después. ¿Sabes? La historia nos enseña que no hubo nada bonito en ese engaño. No hubo nada bonito porque Jacob tuvo que irse lejos. No vio a su madre morir. No estuvo con ella. Y esa carencia se sigue teniendo en la familia. Un joven que crece sin el amor de una madre. Un joven que crece sintiéndose lo peor por un engaño terrible. Es así como Jacob va donde un familiar y también le engañan a él. Le engañan porque le hacen creer que se va a casar con una mujer, pero realmente le dan otra mujer. ¿Saben? En ese momento Jacob tiene muchas mujeres, porque cada esposa le daba a su sierva para que tuviera hija, porque todos ellos se casaban con mujeres estériles. Jacob también tuvo dos esposas y las dos en su principio eran estériles. Él no obedece a Dios, repite el mismo error que su abuelo Abraham y entonces le crea a sus mujeres y no a Dios y crea una familia muy disfuncional. Y es así como Jacob tiene por penúltimo, perdón, a José. Nace José. ¿Y sabes qué pasa? Él prefiere más a José. ¿Saben que los hijos de Jacob eran tan mentirosos como sus padres que le hicieron creer a su padre, a Jacob, que José estaba muerto y eran tan sinvergüenzas que ellos lloraron con su padre, haciéndoles creer que realmente estaba muerto? Y era tan ciego el amor que tenía Jacob hacia José que no aceptó que los hijos le acompañaran en su dolor. Qué tan terribles son las decisiones que nosotros a veces cometemos, que cuando tenemos esa preferencia hacia un ser, aislamos los demás hasta el punto que la familia se quiebra. Y aquí estamos analizando cómo se está repitiendo un patrón familiar de engaños y de mentiras. Y cómo se repite un patrón donde hay mujeres estériles, hermosas, muy hermosas, porque Rebeca era muy hermosa, Raquel y Lea eran muy hermosas. Y ahora nace José, que es el bisnieto de Abraham. Un chico que a los 17 años fue expuesto. Un chico que en su adolescencia, en su juventud, él es vendido, ladrón. Perdón, como si fuera un esclavo. Y él también tiene el problema que tenían sus antecesores y es el de un amor maternal. Él no tuvo ese amor maternal que necesitaba en su vida. Y hay una carencia. Y ahora en nuestra introducción decíamos que el enemigo sabe, tú y yo, de qué tenemos necesidad porque a veces mostramos nuestra hambre. Yo no sé tú de qué tienes hambre. A veces las personas nos preguntan, oye, profesor, esa niña mía, ¿por qué será que busca esos novios como tan? ¿Tú crees que es normal que una chica busque un hombre que le triplica en edad o un chico busque una chica que le cuatriplica en edad? No es eso normal, no es común. Todos tenemos hambre de algo y el hambre que nosotros tenemos a veces es muy evidente. Y el diablo sabe de qué tenemos hambre. Y la mayor cantidad de personas que estamos en este mundo tenemos hambre de amor. El amor es una necesidad tan grande que hace falta en nuestras vidas que a veces es imposible no mostrarla.
Y José tenía hambre de amor, de un amor que en su generación, en su historia, en su familia, siempre había sido carente. Es así como se le presenta a Potifar y Potifar ve en él algo bueno y bonito. Un hombre que todo lo que hacía prosperaba, porque Jehová estaba con Dios y José también estaba con Dios. Dos elementos que tienes que aplicar en tu vida para que tus decisiones te ayuden a llegar a la vida que realmente necesitamos. Número uno, que Dios esté conmigo. Y número dos, que yo también esté con Dios. Que sea una relación recíproca, porque de lo contrario es difícil que funcione. Es así como cuando se le presenta, no solamente una vez, el texto bíblico nos dice que la esposa de Potifar todos los días se le acercaba a José y José le respondía como tú y yo debemos responder y es, ¿cómo yo haría tal mal contra Dios y pecaría? El mal que tú haces, aun cuando pareciera que esa la persona, es realmente a Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Todo el mal que hacemos aquí también lo hacemos contra Dios. Por eso tenemos que aprender a decidir como José, cómo yo haría tal mal y pecaría contra Dios. Y es así como José vence, porque José reconoce que no es a las personas que uno afecta y que uno no debe decidir pensando en su carencia, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Por mucho tiempo tú has decidido creyendo en personas cercanas de tu corazón que tú amabas o creías que amabas y que te amaban a ti. Pero hoy es necesario que entiendas que si tú no aprendes a decidir siguiendo los parámetros que Dios dice en su palabra, las consecuencias se repetirán de generación en generación. Y tienes que entender que hay un texto que me llama mucho la atención, es muy bonito de hecho. Está en Colosenses, voy a leerlo textualmente para que lo podamos ver. Y con este texto quiero cerrar, para que tú y yo podamos entender qué es lo que Dios nos quiere dar a ti y a mí. Colosenses 2:9 dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud. ¿Sabes? Cristo lo tiene todo. Plenitud es totalidad, es estar lleno. Y Dios está lleno de todo lo que tú necesitas. Ageo 2:9 nos dice que Él es el deseado de toda la gente. Yo no sé tú qué estás deseado en este momento. ¿Qué estás deseando para tu vida? ¿De qué tienes hambre? Pues déjame decirte algo. Jesús es el deseado de toda la gente. Que Dios te bendiga y que puedas, antes de decidir cualquier cosa, pedirle a Dios que te ayude a decidir, no de acuerdo a lo que tú sientes, sino teniendo en cuenta su palabra. Bendiciones.